Bueno, el país me conoce, conoce mi trayectoria política, mi lealtad y consecuencia con mis ideales y principios, y que actúo siempre de buena fe. Yo soy de aquellos que siempre va por la vida de frente y siempre con la verdad. Hace dos años yo di la cara. Yo hace 2 años di la cara ante todo Chile, reconociendo mi error personal de hechos generalizados en la política chilena. Yo estoy aquí, frente a ustedes, por mi responsabilidad personal y no por lo que hayan hecho los demás. Yo no vengo aquí a empatar, como lo dije el 7 de enero del 2015. Yo he sido el único político que ha dicho la verdad. Yo reconocí haber pedido recursos a mi amigo, a mi amigo Hugo Bravo, que en paz descanse, para financiar mi campaña para la senatorial de la región de los lagos, la más adversa contienda electoral que he vivido. Y ustedes saben perfectamente por qué fue tan adversa y tan difícil. Yo durante estos 2 años colaboré con la verdad en el desarrollo de esta investigación. Y no comprendo que a último minuto la Fiscalía solicite mi desafuero. Pareciera que la Fiscalía premia a quienes se esconden detrás de una mentira y castiga a los que dicen la verdad. Esta solicitud de desafuero es oportunista, desprolija, para desviar la atención por los fracasos que ha tenido la Fiscalía en temas mucho más relevantes que estos, cuando se trata de la seguridad del país, cuando se trata de la delincuencia que hay en las calles. Esta solicitud de desafuero la voy a enfrentar convencido de que no he cometido ningún delito, solo errores y una clara imprudencia en el financiamiento de mi campaña electoral, pero actuando siempre de buena fe. Fíjense que me tuvieron 2 años. Me tuvieron 2 años en la incertidumbre. Durante 8 meses no movieron la causa y lo hacen justo hoy día. Durante 2 años me tuvieron en la incertidumbre. Durante 8 meses no movieron la causa. Y justo ahora, en plena elección, en plena acto electoral, la Fiscalía procede de esta manera. Según escuché hoy día en algunos medios, que ellos tienen suficientes antecedentes para pedir mi desafuero. ¿Y qué pasó durante los 8 meses? ¿Por qué se olvidaron? ¿Por qué esperaron 2 años? La verdad que el país y los medios de comunicación saquen sus propias conclusiones. Yo no me voy a rendir. Yo no me voy a rendir ni me voy a rendir jamás ante esta que es una injusticia, porque yo no he cometido ningún delito. He sido el único político que ha dicho la verdad de una imprudencia, de un error en el financiamiento de las campañas. Y lo vuelvo a repetir, actuando siempre de buena fe. Yo quiero señalar que he corregido tales errores ante el Servicio de Impuestos Internos, de acuerdo con los procedimientos
habituales del servicio, procedimientos en lo que dice relación con las diferencias que correspondían corregir ante este servicio. La política chilena desde el año 1989 se financió de esta manera y yo no he hecho nada distinto en el financiamiento electoral durante todos estos años. Las decisiones de la Fiscalía han sido arbitrarias, discriminatorias, sesgadas y politizadas. Y la mano política de la Fiscalía solo golpea a la oposición. Y eso es evidente para el país y para ustedes mismos. Yo me voy a defender con la verdad jurídica. Y hoy más que nunca, con convicción, lucharé con más fuerza por nuestros principios e ideas contra una izquierda que intenta apoderarse de todas las instituciones del Estado para arrebatarles la libertad a todos los chilenos, imponiendo una fracasada visión ideológica. Hay momentos para callar, hay momentos para hablar, pero la verdad, me cansé de este exilio político que inmoviliza y que me impuso la Fiscalía. Confío en Dios y en los tribunales superiores de justicia que actuarán imparcialmente, que harán justicia restableciendo el imperio de la ley y el derecho que ha sido mañosamente manipulado por consideraciones políticas con un estándar distinto de parte de la Fiscalía para unos y para otros. Por fin, un tribunal en derecho va a conocer mi caso en forma imparcial, donde va a prevalecer la verdad jurídica y no como el Ministerio Público, que con evidente agenda ideológica, política, solo ataca a un sector. Yo voy a seguir firme y adelante con la fuerza de verdad, porque confío en mi inocencia con respecto a un delito que se me quiere imputar y que no es efectivo y que finalmente los tribunales van a decidir en derecho.